la creación te adora hoy. Cada tribu y nación cantará en alta voz, cantará en alta voz. dile conmigo fuerte, Santo, 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 dile fuerte, eres tú. Rey eterno, soberano, eres tú. Eres tú. Rey eterno, soberano, eres tú. Si eres tú. Tú eres santo. tú eres santo, Tú eres santo. tú eres santo, dile fuerte, Tú eres santo. dile otra vez, tú eres santo, Tú eres santo. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que un corazón. Me entrego todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable, honor, grato perfume. Yo quiero ser, Señor, acéptame. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable, honor, grato perfume. Yo quiero ser, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que un corazón. Me entrego todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable, honor, grato perfume. Yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable, honor, grato perfume. Yo quiero ser.
sacrificio agradable tu olor, grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable tu olor, grato perfume, yo quiero ser, Señor. Grato perfume, Señor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Con tus manos levantadas, dile. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Cambia mi corazón, limpia mi la maldad, lo que no pueda ver, de mi error muéstrame, guárdame para ti, dame tu santidad, en pureza y verdad. Yo te quiero esperar. Mi lámpara llena de aceite, mis vestidos sean relucientes, esperando pacientemente que vuelvas por mí. Cambia mi corazón, limpia mi la maldad, lo que no pueda ver, de mi error muéstrame, guárdame para ti, dame tu santidad, en pureza y verdad, yo te quiero esperar. Mi lámpara llena de aceite, mis vestidos sean relucientes, esperando pacientemente que vuelvas por mí. Mi lámpara llena de aceite, mis vestidos sean relucientes, esperando pacientemente que vuelvas por mí. Vestidos sean relucientes, esperando pacientemente que vuelvas por mí. Como una novia que espera y no desespera, que guarda su alma y no la entrega, grita enamorada. Ven, Señor Jesús, como una novia que espera y no desespera, que guarda su alma, que no la entrega,
mis vestidos sean relucientes, esperando pacientemente que vuelvas por mí. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, porque has estado con nosotros hasta ahora y sigues con nosotros. Sé, Padre Santo, que han sido tiempos difíciles, que hemos vivido situaciones, Señor, bastantes difíciles en nuestras vidas en estos tiempos, Señor. Padre Santo, reconocemos, Señor, que en este tiempo de pandemia, Señor, ha sido una lucha grande en tantos aspectos, Señor. Nosotros hemos tenido que luchar contra el miedo de la enfermedad, contra los controles de las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, el estar encerrado, tantas cosas, pero sabemos, Señor, que primero tú eres nuestro libertador, tú eres nuestro sanador y que tú estás con nosotros. Por eso reconocemos, Señor, que estás obrando en nuestras vidas ahora mismo, en el nombre de Jesús. Reconocemos, Señor, que tú te vas a glorificar aún en estas situaciones difíciles y que todo, Señor, lo vas a utilizar para bien. Te ponemos todo en tus manos, Señor, y ahora mismo pedimos que nos sigas hablando de una manera directa, Señor, que podamos recibir esta palabra y que pueda ser realidad en nuestros corazones y en nuestras vidas. Gracias, Señor, te damos por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos otra vez a tu casa, Generaciones. Estamos tan felices de poder compartir con ustedes el mensaje de hoy y este tiempo juntos, sabiendo que Dios nos está hablando. Ustedes saben que nosotros este año hemos estado hablando de la oración, directamente de la oración. Todo el año vamos a estar hablando de eso. Y yo sé que es como uno se preguntaría, pero ¿qué tanto se puede hablar? Hay mucho que hablar. Y nosotros hemos comenzado el año hablando de nuestra posición en la oración, en toda conversación que nosotros tengamos, en toda comunicación que nosotros tengamos con alguien, siempre es relevante entender nuestra posición. Siendo hijo, yo tengo una manera de hablar con mi papá, reconociendo la autoridad que él tiene, no solamente como papá, sino como hombre con mucha experiencia. Y entonces yo cuando hablo con él tengo que hablar de tal forma para aprender de lo que él sabe. Igualmente, cuando yo voy a hablar con un médico o con un mecánico o con alguien que sabe algo que yo no sé, yo tengo que prestar atención. Mi posición en la conversación es muy importante y va a crear una diferencia en mi comunicación con esa persona. Entonces, nosotros necesitamos entender nuestra posición delante de Dios. Entendimos que somos hijos o hijas de Dios, que quiere decir que tenemos libre acceso a Él y podemos venir ante Él libremente. También entendemos que hemos sido justificados. Tener la identidad de justo es importante en nuestra vida porque así nosotros podemos entender que somos parte del círculo íntimo de Dios. Entendemos que somos parte del cuerpo de Cristo. Eso quiere decir que nosotros somos parte de lo que Él está haciendo en todo el mundo, pero también tenemos un llamado particular, individual. Cada uno de nosotros somos diferentes y somos diferentes porque Dios nos hizo distintos con un propósito para poder hacer lo que Él tiene que hacer en el mundo. Hoy queremos hablar del hecho de que nosotros también hemos sido ungidos para ser parte de lo que Dios está haciendo. Tiene mucho que ver con la idea de ser parte del cuerpo del Cristo, que quiere decir que tenemos una función dentro de un cuerpo y dentro de un organismo. Hoy queremos hablar del hecho de que hemos sido también ungidos para eso. No solamente hemos sido separados o hemos sido hechos para algo, sino que Dios también nos ha ungido para eso, nos ha dado el poder de su Espíritu Santo para poder hacerlo y para hacerlo una realidad. Y eso hace una diferencia en nuestra oración. Porque cuando reconocemos la unción que hemos recibido, cuando reconocemos la autoridad que hemos recibido, podemos orar con una fuerza de voluntad, con un entendimiento, con una convicción fuerte, sabiendo lo que Dios ya hizo en nuestras vidas. Quiero que miren conmigo en 2 Corintios capítulo 1.
Vamos a leer desde el versículo 20 hasta el 22 y dice así, dice, pues tantas como sean las promesas de Dios, en Él todas son sí. O sea que toda promesa que Dios dice y nos hace a nosotros, Él las cumple y dice que sí. Es nuestro amén para la gloria de Dios por medio de nosotros, que Él nos utiliza a nosotros para hacer su obra. Ahora bien, el que nos confirma con ustedes en Cristo y el que nos ungió es Dios, quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro como corazón como garantía. Es lindo reconocer que Él ya nos dio a nosotros el poder de su Espíritu que está obrando en nosotros. Quiero que ustedes también lean algo conmigo. Cuando Jesús llega a la sinagoga, una de las sinagogas en Nazaret, y comienza a proclamar la palabra, Él utiliza unos versículos del profeta Isaías y dice esto como confirmación. Y quiero que utilicemos esto para entender que hemos sido ungidos con el mismo Espíritu de Cristo. Él dice en Lucas 4:18, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. No les interesa tanto saber que el mismo Espíritu que está obrando en Cristo, el mismo Espíritu de Cristo, dice el apóstol Pablo en otro también, que el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos vive en nosotros, que Él también nos ha ungido. La idea de la unción es una idea interesante porque ungir en el Antiguo Testamento se utilizaba como un símbolo. Básicamente se tomaba algo como el aceite y se ungía a la persona, se le echaba el aceite encima. Podía ser para hacer un tipo de remedio, podía ser también como para hacer una proclamación de un cambio de antes y después. Porque, por ejemplo, se ungía al rey para reconocer que él antes era una persona normal y ahora él es rey. Entonces la unción determinaba un antes y un después. Y la idea de esto es que nosotros cuando hemos entendido que Cristo vino a reconciliarnos con Dios y hemos aceptado el sacrificio de Cristo para nosotros, hemos sido hechos nuevas criaturas y hemos sido ungidos por el Espíritu Santo. Quiere decir que hemos recibido el poder del Espíritu Santo, no solamente dentro de nosotros, porque cuando realmente lo entendemos, entramos a la vida de Cristo y es su mismo Espíritu que está obrando en nosotros. Acuérdense de la idea de un árbol. Nosotros somos ramas que somos injertados en el árbol que es Cristo, y la savia dentro del árbol es el Espíritu, y eso es lo que corre dentro de nosotros. O sea que hemos recibido el Espíritu como resultado de haber sido recibido dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Es que el poder del Espíritu Santo está obrando en nosotros y nos unge a nosotros para poder seguir haciendo las obras de Cristo, o aún más, porque Él mismo le dijo a los discípulos, ustedes harán más de lo que yo he hecho. Porque Él solo vivió unos ciertos años, pero Él nos dio a nosotros el trabajo de hacer crecer su reino. Entonces, Él nos ungió. Él nos dio el poder de su Espíritu Santo que marcó un antes y un después. El nuevo yo está sellado por el Espíritu de Dios, y ese Espíritu está obrando en mí para darme poder para hacer las cosas que Dios me ha llamado a hacer. ¿Eso qué tiene que ver con la oración? Primer punto, tiene que ver con la oración, porque eso quiere decir que cuando yo oro, puedo orar de una manera fuerte, poderosa, una manera atrevida, diría yo, o una manera donde nosotros podemos llegar con fuerza y potencia para declarar las verdades de Dios. O sea, cuando nosotros llegamos y comenzamos a orar, podemos reconocer que hemos sido ungidos para este trabajo. Que parte de nuestro trabajo como reyes y sacerdotes es
de nosotros ahora proclamar las verdades de Dios. Eso quiere decir que nuestras oraciones tienen que ser oraciones que demuestran el rol que Dios nos ha dado para cambiar el mundo. Eso quiere decir que nuestras oraciones tienen que crecer. De pronto antes orábamos porque le dábamos gracias y es bueno. O sea, creo que es bueno. Nosotros tenemos como costumbre en nuestra casa que cada vez que nosotros vamos a comer, nosotros hacemos una oración y le damos gracias a Dios. Esa es una oración buena y necesaria porque nosotros reconocemos que Dios es el dador de todo. Pero qué chévere es saber que la oración puede ser mucho más grande, porque ahora yo soy el llamado a proclamar la libertad a los cautivos. O sea que yo ahora tengo una unción dentro de mí. Yo he sido ungido por Dios para hacer un trabajo más grande. Eso quiere decir que ahora tengo una responsabilidad en mi oración. Yo soy responsable por orar por los demás, por tomar esto en cuenta. Mira, anunciar el evangelio a los pobres, proclamar libertad a los cautivos, la recuperación de la vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos, proclamar el año favorable del Señor. Qué lindo es saber que yo he sido ungido para proclamar todas estas cosas y que mis oraciones son importantes porque son las que voy a utilizar para estas cosas grandes. Eso quiere decir que voy a orar por cosas más grandes. No voy a orar por cosas pequeñas. Yo me acuerdo de una ilustración de un predicador, de una persona que yo admiro mucho. Y él utilizaba esta ilustración pequeña y decía, había un niño que un día lo pusieron a orar y entonces él al final de su oración en la escuela terminó con, y Señor te pido que me bendigas. Y después recordó que para qué va a orar solo por él. Entonces dijo, Señor, yo te pido que bendigas a la escuela y a todos los estudiantes y maestros de la escuela. Y después él dijo, pero ¿para qué voy a orar por algo tan pequeño? Y entonces él cambió y dijo, no, Señor, yo te pido que bendigas toda la ciudad. Y de ahí él se dijo, no, ¿sabes qué, Señor? Yo te pido que bendigas todo el mundo. Qué lindo es saber que nosotros no tenemos un límite en nuestra oración. El alcance es grande. Lo que Dios quiere hacer a través de nosotros es muy grande. Por eso es importante orar con el concepto correcto de que hemos sido ungidos para cosas grandes. Segundo, nosotros cuando llegamos al entendimiento de lo que Dios ha hecho en nosotros, nosotros podemos comenzar a orar pidiendo y entendiendo que Dios va a cumplir lo que Él dijo que iba a cumplir. O sea, cuando nosotros oramos con un concepto de ser ungidos por Dios, nosotros entendemos que somos parte de algo más grande. Y ahora entonces nosotros oramos y declaramos y proclamamos y pedimos todas las cosas de acuerdo a las promesas de Dios, porque las promesas de Dios todas son sí y amén. Eso quiere decir que todas son un hecho. He aquí un problema. Y este es el problema. El problema es que si yo no conozco las promesas de Dios, yo no puedo orar y pedirlas. Y si hay una condición aquí, porque yo necesito entender cuáles son esas promesas de Dios para poder llegar y orar y pedirlas y exigirlas y pedir que se hagan una realidad. Si yo no las conozco, yo no las puedo pedir. Hay una necesidad y una responsabilidad por ser ungido por Dios y haber recibido una posición nueva, que quiere decir que ahora yo tengo que reconocer el rol que yo tengo y por lo tanto yo tengo que añadirle el conocimiento necesario para poder hacer lo que necesito hacer. Yo no puedo pedir algo si yo no sé cuál es la promesa.
si yo no sé que algo ha sido prometido, ¿cómo lo voy a reclamar? Yo recuerdo una situación con mis hijas hace una semana y media, 2 semanas atrás. Mis hijas iban a comer y yo les dije, si ustedes se comen toda la comida, habíamos hecho unas galletas en la casa, si ustedes se comen toda la comida, pueden comerse una galleta después de las que hicimos. Se pueden comer una galleta. Y entonces ellas felices iban a comer su comida. Entonces, antes de sentarnos a comer, una vecina pasó por la casa y nos dejó unos cupcakes. Estos cupcakes decorados específicamente de una tienda de las que a mis hijas les encanta. Entonces, en todo eso de ir a recogerlas, de buscarlas, de traérselas a las niñas, de buscar lo que ellas querían, de servirles la comida, que quedamos con mis hijas y mis hijas dijeron, qué chévere para después de la comida, lo que sea así. Ok, comieron su comida y les serví un cupcake. Entonces se comieron un cupcake. Y entonces cada una se comió su cupcake muy feliz, lo que sea. Ya quedaron felices y yo dije, bueno, listo, ya quedó todo listo, ya comieron su dulce después de la comida, todo pasó, todo está bien. Y de ahí mi hija mayor, llega y me dice, papá, ahora quiero mi galleta. Yo le dije, pero ¿cómo te voy a dar una galleta si acabas de comer un dulce? Y ella me dijo, no, papá, mira, tú me prometiste algo. Y entonces yo, analizando bien la situación, yo dije, es verdad, cuando recibimos los cupcakes, yo se los di y no cambié las condiciones de mi promesa. Yo no llegué y dije, mire, como hay esto, ¿cuál prefieren? De pronto si hubiera llegado y le hubiera dicho, mira, hay cupcakes y hay galletas, ¿cuál de los dos prefieren ustedes? Ellas hubieran escogido los cupcakes y hubiéramos guardado las galletas para el siguiente día. Pero como yo no hice eso, yo sí les había prometido que podían comerse una galleta. Y cuando mi hija me hizo reclamo, ella tenía razón, porque yo no había cambiado las condiciones. Yo le había hecho una promesa. Y entonces, aunque a nosotros no nos gusta, mi esposa no estaba muy feliz con esto, pero nosotros, por hacer lo correcto, les dejamos comerse la galleta. Entonces, ¿qué quiero decirles con eso? Mi hija entendía muy bien la promesa que yo le había hecho y lo tenía en mente. Y cuando llegó el momento correcto, claro, ella es muy estratégica, muy inteligente, porque no lo dijo desde antes, sino después de comerse el cupcake llega y ella dice, papá, me prometiste una galleta. Y entonces yo tuve que cumplir mi promesa, pero porque ella tenía pendiente en su mente la promesa. Nosotros necesitamos entender que hemos sido llamados y ungidos para algo grande que Dios quiere hacer en nosotros y hay una responsabilidad de tener un conocimiento de las promesas de Dios para reclamarlas, para proclamarlas, para decírselo a los demás, para orar a favor de lo que Dios ya prometió, porque lo que Él ya prometió es sí y amén. Tercero, es necesario que nosotros entendamos que nosotros, aparte de ser ungidos para algo grande, de tener una responsabilidad también por ser ungidos por algo grande, que también nosotros hemos sido dados una autoridad en el mundo espiritual. Yo sé que esto va a sonar un poco extraño, pero la verdad es que nosotros necesitamos orar con autoridad, no autoridad con Dios, no autoridad diciéndole a Dios lo que Él tiene que hacer, porque eso está mal. Primero que nada, nosotros tenemos que entender nuestra posición delante de Dios y Él es el Dios Todopoderoso, no nosotros. Pero Él nos ha dado autoridad sobre este mundo. Él nos ha hecho a nosotros reyes y sacerdotes. Y eso quiere decir que nosotros tenemos autoridad en nuestra oración para llegar a lugares y entender que hay algo espiritual que está sucediendo detrás de todo, pero tenemos la autoridad para llegar y orar y declarar la libertad de Cristo en esos lugares. Qué lindo es entender que podemos proclamar libertad.
Yo sé que hay muchas situaciones que están sucediendo en este mundo y que detrás de ellos hay algo muy oscuro espiritual pasando. Qué lindo es saber que nosotros no tenemos que tenerle miedo a nada, sino que nosotros podemos entrar a esas situaciones, entender que somos hijas e hijos de Dios y que tenemos autoridad. Así mismo como lo hizo Jesús, así mismo como le enseñaba a los discípulos, puedes echar fuera demonios, puedes declarar las verdades de Dios, puedes entrar y entender que ellos tienen que escuchar lo que tú le dices. Mira, Dios nunca le dio la autoridad del mundo a Satanás. Él nos dio a nosotros la autoridad. Dice la palabra que cuando Él creó a la humanidad, Él les entregó a ellos el dominio sobre la tierra. No hizo eso con Satanás. O sea, ¿qué pasa? El problema es que nosotros le transferimos a Él el dominio por estar escuchando lo que Él nos dice. Pero cuando nosotros entendemos la autoridad que hemos recibido en Cristo y la unción del Espíritu Santo, de que el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos vive en nosotros, nos podemos hacer frente a cualquiera de esas situaciones. Y hoy yo te quiero invitar a que comiences a orar con identidad, que comiences a orar o sigas orando. De pronto ya lo estás haciendo, sigas orando con identidad, creyéndole a Dios a todo lo que Dios quiere hacer, creyendo que Dios te puede utilizar para cosas grandes y creyendo también que Él te dio autoridad, no sobre Él, pero sobre el mundo de tinieblas. Y entonces tú puedes declarar las verdades de Cristo, y por eso necesitamos conocerlas, necesitamos leer nuestra Biblia, necesitamos reconocer las promesas de Dios para poder declararlas en el mundo, para poder decir que esa es la verdad y proclamar libertad a los cautivos y creer que Dios nos va a dar a nosotros la habilidad de declarar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y declarar y proclamar el año favorable de Dios. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, porque sé que hoy tú quieres animarnos, Señor, a orar, a salir de la cueva a veces de estar pensando que las cosas son tan difíciles y comenzar a reconocer el poder que tú has puesto en nosotros para orar fervientemente y atrevidamente, Señor, salir y entender que tu palabra es sí y amén. Reconocer que necesitamos aprender más de tus promesas para poder compartirlas en el mundo y que podamos nosotros declarar tu verdad. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que estás obrando en nosotros y que tú vas a seguir obrando en nosotros y nos vas a dar a nosotros la fuerza de voluntad para orar con ese fervor. Gracias, Señor, te damos por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora también te invito a que seas parte de nosotros con tus diezmos y ofrendas. Puedes hacerlo por medio de email transfer a generationstreasure@gmail.com, generationstreasure@gmail.com, y quiero orar por ti también para terminar y declarar la bendición de Dios sobre tu vida. Padre, te damos gracias. Sé, Señor, que esta es una oportunidad para demostrar que nosotros no vivimos de acuerdo a nuestros ingresos, sino a lo que tú nos das a nosotros, Señor, que es tu provisión, que nosotros reconocemos que hemos recibido de tu provisión y por lo tanto todo es tuyo y te podemos devolver a ti porque no vivimos de nuestro ingreso, sino de tu abundancia, y lo hacemos felices, Señor, reconociendo que tú lo vas a utilizar para hacer crecer tu reino, Señor, y que tú nos cuidarás. Te pedimos, Señor, que estés obrando en nuestras vidas en este momento, que te glorifiques en nosotros, Señor, y que obres con poder en nuestras vidas. Gracias, Señor. Te damos por todo lo que estás haciendo. Declara una bendición sobre cada persona viendo este video hoy, Señor, entendiendo que tú tienes algo especial para ellos y que tú vas a obrar. Y sé, Señor, que aprenderán tus promesas para poder recordarlas y para poder exigirlas. No porque te podemos exigir lo que tú tienes que hacer, sino porque hay cosas que tú ya prometiste hacer que serán una realidad. Gracias, Señor, te damos por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Give it all away.